Comparto. Vale, pues bueno, nada, lo que he hecho, como todos los días empezamos hoy desde la plantilla de VR, ¿no? Por defecto, bueno, me he cargado las pistolas y he dejado un par de solo por ahí de cubos por si acaso para ver si funciona el agarrar. Y para llevarnos objetos, lo primero, ¿no? Yo creo que lo comenté el otro día ya, pero bueno, no está de más porque muchas veces te descargas proyectos, pues como se enseñaba en el otro día, ¿no? Que podéis descargar todo esto de la tienda. Casi todo esto son lo que han ido regalando gratis. Bueno, eso que aquí está filtrado, que hay como millones de cosas, todo lo que han ido regalando gratis y demás. O sea que si alguna vez necesitáis algo de esto y lo han dado alguna vez, yo os lo puedo pasar, ¿vale? Si lo han dado gratis alguna vez, por aquí está. Pero sobre todo de otros proyectos, ¿no? Pongamos que, por ejemplo, han hecho los modelos y lo han metido en otro proyecto para probar si se ve bien y demás, y en vez de volver a importarlo, una vez que ya está importado y todos los materiales hechos, no tiene sentido volver a importarlo en el proyecto, sino es mejor migrarlo o llevárnoslo. Os abro, por ejemplo, nos vamos a llevar cosas del proyecto mío, ¿no? Del PC Virtual Lab. Vamos a llevarnos cosas para trabajar. El otro día lo que hice fue exportarlo para ver todas esas cosas, ¿no? Y no tiene sentido volver a importarlo. Mucho mejor nos lo robamos a nosotros mismos. Y una vez que lo abre, no tiene mucho misterio. Lo voy enseñando con este mientras abre por detrás. Cualquier objeto que os queráis llevar, ¿no? Por ejemplo, si nos quisiésemos llevar el arma, pues simplemente clicaríamos encima de él y le diríamos Asset Actions y Migrate. Cuando le damos, bueno, y como lo tengo guardado, él mismo ya, en realidad nosotros nos estamos llevando, si os fijáis, ¿no? En arma, malla, solo le he clicado en este, en el FP GAN, ¿no? Pero ha recorrido todas las dependencias que tiene ese objeto y las ha incluido para que cuando nos lo llevemos al siguiente proyecto, pues venga con, como veis aquí, sus texturas, sus materiales, todo incluido y no tengamos que hacer nada más y ya se vea como se ve aquí en el nuevo proyecto. Entonces, del PC Virtual Lab vamos a llevarnos, por ejemplo, pues la RAM, ¿no? Vamos a llevarnos la RAM y lo mismo. En este caso solo no me interesa el blueprint entero, porque aquí ya veis que tenemos las cosas del framework. Voy a llevarme solo la malla estática. Entonces lo mismo, me vengo, elijo la que quiero, clico, botón derecho, Asset, Migrate. Y ya veis que aquí, pues ahora simplemente como yo lo tengo más o menos bien ordenado, ya veis que está aquí la malla, su material y sus texturas. Entonces solo me lleva, pues como veis, la malla, el material y las texturas. Entonces le digo que perfecto y muy importante aquí, elegir al proyecto al que vamos, ¿no? Yo le tengo guardado aquí en documentos un Real Projects VR. Este es el proyecto en el que vamos a trabajar, este otro proyecto que tenemos aquí abierto. Ya veis, VR template inicial, VR template inicial. Y lo más importante es guardarlo en la carpeta de contenido. Unreal te avisa, si yo ahora lo quiero guardar en una carpeta que no es el contenido, si le digo, me va a decir, cuidado, esto no es una carpeta de contenido de un proyecto. Entonces, probablemente no vaya a funcionar bien. ¿Seguro que quieres hacerlo? Pues no. Queremos que sea dentro de la carpeta de contenido. Una vez que estamos dentro de la carpeta de contenido, ya nos deja sin problema. Y de hecho no hace falta ni cerrar y abrir el otro proyecto, sino que ya nos ha aparecido aquí. Si veis, ya tengo aquí mi RAM en el otro proyecto pues lista para hacerlo, con todos los materiales bien asignados, con todo el trabajo que haya hecho en el otro proyecto, ¿no? Entonces esto es muy útil para no trabajar 20 veces. También veis que me ha traído exactamente la misma estructura de carpetas que yo tenía en mi proyecto. Esto, pues, por eso siempre decíamos, ¿no? Que es importante tener una nomenclatura en todos los proyectos iguales, que lo vaya guardando con lo que sea, ¿no? Porque si aquí hubiésemos llamado a esta carpeta de modelos en vez de models, pues nos habría creado una nueva carpeta que se llama models y sería más difícil encontrar todo. Pero bueno, si por lo que sea nos lo queremos volver a llevar, pues para que veáis, si nos lo llevamos otra vez al mismo, pues nos va a decir, oye, eso ya existe en el otro proyecto, ¿no? Que a veces puede que llamemos
dos cosas iguales o lo que sea, pues te va a avisar, no va a sobreescribir nada si tú no le dices que sobreescriba las cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, eso que nos evitamos, pero bueno, podéis sobreescribirlo y ya está, ¿no? No, este te está diciendo el que no, pero vamos. Vamos a llevarnos más cosas para este, vamos a llevarnos para hacer la touch, vamos a llevarnos la placa, entonces lo mismo, me la busco, la migro, me llevo esta, vamos a llevarnos esta también, la fuente para hacer el cable después, así hacemos el cable, lo mismo, esto no tiene ningún misterio, y vamos a llevarnos los cabezales estos también para hacer el cablecito. Y me voy a llevar esta también, que no está optimizada, para ver luego también la parte de optimización. Bueno, está bastante mal, no puede valer. Ya veis que en este caso la diferencia es grande, ¿no? Ya se está buscando por aquí cosas del framework, esta no ha pasado todavía por el filtro de optimización para las Quest, entonces pues está hecho un cuadro. Y si ya me intento llevar esta, pues será también una locura. Me la llevo para luego, por si acaso. Para que veáis todos los materiales y todo lo que se iba en comparación con lo demás. Vale, pues una vez que ya tengo todo lo que necesito, pues ya puedo cerrar este y ya veis que pues me han ido apareciendo todas las carpetas con todos los objetos que me he ido trayendo y podemos ya verlos aquí dentro sin ningún problema, ¿no? Vale, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a ver las físicas rápidamente, así al principio antes de hacer el cable y demás, vamos a ver un segundo de las físicas que en AR hablo de ellas muy por encima, pero vamos a hacer un ejemplito sencillo para verlo. Voy a crearme aquí una carpeta donde guardar todas estas cosas y me voy a crear un actor que sea pues simple physics o como queramos. Vamos a crearnos aquí un pequeño ejemplo de un péndulo, por ejemplo, podemos hacer, o bueno, de momento algo parecido a lo que luego va a ser nuestro cable. Entonces voy a usar este cubo porque por defecto me parece horroroso y este por lo menos tiene así las aristas un poco más bonitas. Ya sabéis que a mí me gusta sobreescribir el origen, pero bueno, todo tiene más misterio. Entonces voy a hacer un cubo que sujeta a otro cubo por un cable, ¿no? Un típico ejemplo. Vamos a hacerlo un poco más pequeño, porque esto ya veis que es demencialmente grande, ¿no? Aquí ese es el grouping que acabamos de crear. Este es muy grande. Vamos a hacernos un 25 entero para que sea más manejable. ¿Vale? Ya está por aquí en medio. Y el de abajo me va a interesar que tenga físicas, ¿no? Porque quiero que este esté sólido todo el rato quieto, como si fuese el techo donde se engancha este cable que va a hacer de pen. Entonces, lo que voy a hacer es que este de aquí abajo simula físicas. Con Maynard ya lo visteis un poco. eh, Podemos decirle que tenga un peso, ¿no? En específico que se haría con este masking, ¿vale? O sea, con la masa en kilogramos, que tengo masking. El linear damping y el angular damping, pues bueno, ya veis que si ponéis encima un poco, te explica un poco qué es. Eh, Todo esto, yo tengo la suerte de que, bueno, Andrés, Eduardo, yo creo que, bueno, habló por teléfono con Andrés, ¿no? Andrés, como es físico de formación o de estudios físicas, pues ahí yo siempre que esto, pues él es el que nos ayuda cuando tengamos que hacer toda esta parte de las físicas. Entonces, yo mucha de esta parte bueno, no la entiendo del todo, esa Lego Andrés cuando viene, estamos haciendo un proyecto, lo habéis visto ahí en el Epic Launcher que teníamos de grúa en realidad virtual, ¿vale? Que tenemos aquí la grúa, que evidentemente va de enganchar cargas, moverlas por la fábrica y demás, entonces pues bueno, toda esa parte, lo que sí que es importante es tener que la masa esté bien definida en base a lo que se supone que va a pesar en la vida real. Esto no va a pesar 100 kilos en la vida, ¿no? Está
bolita pues pesaría con mucho lo que queramos, ¿no? 1 kilo. Y sí que es importante que la que es un padre, ¿vale? En este caso estamos diciéndole solo que tenga física es el hijo, no el padre, pues que el peso del que va a sujetarle luego, porque lo que vamos a hacer es una conexión entre ellas, sea mayor que el de abajo, ¿no? Si lo sujetamos al techo que pesa 1 kilo, por decirlo así, y le colgamos 100 kilos, pues ese se va a romper muy fácil esa conexión entre ellos. Pues yo voy a poner que el de arriba pese 10 kilos, que sería el techo, por decirlo así, y este pesa 1 kilo. Luego podríamos ampliarle el damping y el angular damping si queremos que, ahora lo vemos cuando lo conectemos, que balancee menos o que llegue a su posición de estabilidad mucho más rápido. Podríamos decirle que no se mueva en cualquiera del X y Z, ¿no? Si, por ejemplo, quisiésemos hacer que esto fuese un rail, si quisiésemos poder moverlo sobre raíles, pues diríamos, solo te puedes mover por el X, o solo por el Y, o solo por el Z. Y, pues bueno, luego tiene por aquí algunas cosas más ocultas, pero que ya sí que son ya muy cafeteros, ¿vale? Un poco más avanzado, que sí que puede ser interesante en algunos casos, pero bueno, yo creo que para el de los ordenadores, que ya veis que tenemos los cables y demás, no lo hemos usado nunca, entonces tampoco tiene mucho más misterio. Vale, entonces ahora, si lo simulamos, pues vamos a ver que este simplemente se queda quieto porque es el techo y este se cae, porque no tiene una conexión entre ellos, ¿no? Ya veis que lo único que ha hecho es caerse aquí al borde porque está sobre la base. Si lo ponemos aquí a ver que choque contra, ya veis que simplemente tiene físicas, pero no están vinculados de ninguna manera. Están dentro del mismo blueprint, pero no están vinculados entre sí de ninguna manera. Entonces por eso se cae y se va por ahí de fiesta. Vamos a hacerles una conexión. Las conexiones físicas en Unreal las llamamos constraints, ¿vale? Estas physics constraints, y vamos a hacerle no padre, por supuesto, ahí hijo de él. Y ya veis que ahora por defecto esta physics constraint no está uniendo ninguno de los dos. Tenemos que decirle que una de estos dos componentes, el componente padre y el componente hijo, ¿no? El componente 1 siempre va a ser el padre y el componente 2 el hijo, y además lo señala en rojo y en azul. Entonces decimos que, voy a copiar el nombre para no equivocarme, que el componente padre es el cubo 1, y ya veis que ya me lo ha puesto bordeadito en rojo, ¿no? Que va a ser donde se enganche, va a ser el padre en este caso, y el hijo pues va a ser el 2. Y ya veis que ya tenemos nuestra constraint uniendo en azulito el de abajo con el padre en rojo arriba. La posición de la constraint es importante, ¿vale? Porque es donde va a calcular el punto medio. En este caso el nuestro, pues nos interesa que sea justo aquí debajo de él, ¿no? Para que haga un péndulo completo. Si lo pusiésemos en medio, pues ese va a ser como un punto de donde estaría la unión. En este caso, pues queremos que sea justo debajo de él. Y pues ahora viene la parte de jugar un poco con todas las opciones que nos va a dar Unreal para este tipo de unión, ¿no? Aquí podemos limitar estos movimientos que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, en este caso queremos que, como es un péndulo y esta unión va a ser muy rígida, pues queremos, vamos, o completamente rígida, queremos que esto esté bloqueado por completo. Que no se pueda, que esta distancia entre ellos nunca cambie. Pero, por ejemplo, eso pues en el proyecto de la grúa o en uno de nuestros cables, pues sería exactamente así, ¿no? Bueno, en unas cadenas sería igual, es completamente inflexible, pero si tuviésemos un cable, no tengo yo ninguno por aquí, pero bueno, imaginanos, puedo robar alguno de estos. Cualquier cable tiene un poquito de distensión, ¿no? Que queremos que se pueda estirar un poco. Si tuviésemos una cuerda, por ejemplo, ¿no? Pues le diríamos que esa extensión sería limitada, por ejemplo, ¿no? En el X a 10 unidades o a 1 unidad o a 5 unidades. Entonces, se podría extender un poquito, ¿no? Y si ya quisiésemos que esa fuese siempre, bueno, que fuese literalmente una goma que se estira hasta el infinito, pues le diríamos libre, ¿no? Pero bueno, en este caso nos interesa que esté, o sea, que esté cerrada, ¿no? Que no se pueda cambiar. Y después tenemos aquí, pues, cómo queremos que se comporte esta unión. En este caso está en libre completamente, ya veis que se puede mover en los 360 grados. Podemos también ponerle que sea limitada, entonces ya veis que en cada uno de estos ejes va a poder solo
balancear 45 grados en cada uno, o podemos decirle también que sea completamente estática, ¿no? Entonces, eso sería como que lo hemos unido por un cable de hierro directamente, no va a admitir ningún movimiento. Vamos a dejarlo en libre para que lo veáis un poquito las diferencias, ¿vale? Entre ellos. Y pues bueno, luego un poco más avanzado, lo mismo, ¿no? La velocidad de recuperación y todas las opciones que va a tener para toda esa parte. Pero bueno, en general, como vamos a hacer cosas bastante inflexibles, como son los cables, si vais a hacer cables USB o cualquiera de estos, pues no vamos a tenernos que meter más en esa parte. Vamos a probar, a ver si le apetece a un Real funcionar hoy. Estuve el otro día probando con, bueno, el ordenador, ya está fallando otra vez, el ordenador de ENAP, que lo cambiamos, ¿no? Que el otro día ya fallaba y teníamos ahí el nuevo preparado, estuvimos cambiando y nosotros tenemos un problema porque no solemos trabajar con las Quest, sino que solemos trabajar con las HTC Vive, ¿no? Yo desarrollo sobre todo con estas y el problema es que esas sabéis que no funcionan con el entorno de Oculus, sino que funcionan con SteamVR. Y cuando estamos trabajando con OpenXR, vosotros no vais a tener este problema, pero si alguna vez os pasa, eh, OpenXR solo puede tener como establecido como entorno de ejecución activo un único OpenXR. Entonces hay que estar cambiando todo el rato entre Oculus activo como primario de OpenXR o SteamVR y a veces entran en conflicto y cuando digo a veces es literalmente todo el rato. Y nos pasa esto que se queda bloqueado porque está intentando buscar el de Steam, no encuentra. Entonces, pues ya veis que cuando le apetece funciona. Bueno, ya le pilla el truco que es cerrarlo y volverlo a abrir así. Pero bueno. Entonces, bueno, aquí tenemos este cubo que hemos creado, que está unido físicamente al de arriba, ¿no? A este de aquí abajo. Y ya veis, pues cómo hemos creado simplemente este péndulo que, como le hemos dicho, que se puede mover en cualquier dirección, ¿no? Porque está libre y veis que el punto de anclaje pues sería ese de arriba y que no me va a dejar, bueno, en este caso porque están colisionando entre ellos, pero ya veis que por ejemplo la rotación no está bloqueada en ningún aspecto, tampoco el grado al que puede llegar, ¿no? Porque le hemos dicho que esté libre, que no esté bloqueado, pero sí que va a ser siempre la misma distancia entre ellos. Y ya veis que si yo intento alargar esa distancia, como le hemos dicho que está bloqueado, pues no quiere, ¿no? Vuelve siempre a su estado de la forma más rápida. Entonces vamos a cambiar esto, por ejemplo, si yo ahora le digo que en vez de libre todos estos movimientos estén limitados a 45 grados, pues vais a ver cómo ya no se comporta igual. Ya veis que ya no gira libremente, ¿no? Sobre sí mismo como giraba antes, ya no pasa de ahí, de esos 45 y hacia el otro lado de esos 45 y lo mismo con la otra distancia, ¿no? Ya veis que el comportamiento no es ni parecido. Podríamos hacer igual, ¿no? Podríamos jugar con él, por ejemplo, bloqueándole el twist para que no gire. Y, pues, por ejemplo, vamos a decirle que pueda moverse en el X, en el Y y en el Z hasta 1 de diferencia, ¿no? Y aquí vais a ver cómo ahora, bueno, si lo vemos mejor en simular, cómo va a caer esa distancia que le hemos añadido, esas 10 unidades, ¿no? Si yo se lo quito, veis cómo se va a quedar exactamente igual que está, veis que no se mueve, y si yo le añado ese límite, pues llega hasta esa distancia que le hemos propuesto nosotros, ¿no? Esa nueva distancia sobre la que va a poder extenderse, ¿vale? Entonces, pues bueno, eh, todo esto ya os digo que es más de esa parte física. Nosotros, pues bueno, depende cómo nos va a interesar, pues normalmente podemos incluso dejarlo completamente bloqueado y que sea una unión pues rígida en la que, pues ya ves que intenta recuperar su posición de origen todo el rato. Pues bueno, suele ser mejor dejarle un poco de margen porque en la vida real tampoco se va a comportar así, ¿no? Es difícil encontrar algo que intente recuperar su posición de origen que no sea algo que esté con unos imanes muy potentes y que pueda moverlo, pero en cuanto eso vuelve a su posición. Pero bueno, que lo cacharréis ahí en esta parte. Pues vamos a dejarle algo limitado
y ya está. Sí que es interesante, por ejemplo, poder visualizar esta unión, ¿no? Porque ahora, claro, no estamos viendo qué es lo que está pasando. Para eso Unreal tiene un componente cable, literalmente, que se llama cable, que es el que nosotros usamos para hacer los cables en el juego, y ya veis que pues, nos genera un cable, literalmente, ¿no? Este cable va a tener un origen siempre que va a coincidir con con el origen del cable. En este caso a nosotros nos interesa que nazca del mismo sitio donde tenemos, bueno, la constante al final la he puesto ahí abajo, ¿no? Vamos a subirlo aquí arriba mejor. El cable vamos a hacerle hijo del padre también para que no esté limitado a él. Entonces queremos que nazca en el mismo sitio donde va a estar la constraint, ¿no? Que sería como esa bola de demolición en lo que queremos que está haciendo. Y el final del cable, pues veis que lo podemos enganchar a un actor, ¿no? En este caso no podemos seleccionarlo porque estamos dentro del blueprint. Si lo creásemos, podemos crear también todas estas cosas, todas estas physics constraints y demás. Yo lo hago siempre dentro de los blueprints porque me parece más interesante, sobre todo de cara a, si hacemos un cable, poder spawnearlo, poder sacarlo a todos los niveles, porque si lo hago aquí, que podría hacerlo exactamente igual. Pero a este cubo podría ponerle aquí, quitarle las físicas para que este no lo simule, de crearme aquí una constraint, ¿vale? Llevármela aquí, hacer lo mismo que he hecho. En este caso ya veis que sí que me deja seleccionar porque estoy con objetos del mundo real. Entonces decirle que el padre es este, que el hijo es este otro, todo lo que hemos hecho antes, ¿no? Ir limitándole, cambiándole lo que sea y lo mismo, y ponerle aquí un cable, poner aquí un cable, decirle que el padre es este. En este caso tendríamos que hacerle hijo porque si no, no le va a seguir. Entonces, a ver dónde está. Aquí como en estos niveles que no están nada organizados. Bueno, no sé ni dónde está este pobre. Aquí está la Physics Constraint. Y este es este. Ya veis que este, este cubo me va a dejar atacharlo directamente. Ahora lo vemos, ¿no? Con lo que comentabas de los sockets, Juan, para ver cómo lo sujetamos. Y ahora sí que me va a dejar seleccionar quién va a ser su hijo directamente, la localización del fondo, decirle que quiero que sea este hijo, ¿vale? Y aquí tiene un offset que se lo vamos a quitar para que acabe justo en él. Y este tiene que ser, la longitud tiene que ser mucho más pequeña porque está aquí muy junto, menos segmentos, menos diámetro, ¿vale? Podemos hacer aquí todo lo que queramos. Para que veáis que se puede seleccionar solo si estás fuera. Si estás dentro del blueprint, pues no te deja seleccionarlo, sino que tienes que decirle cómo se llama ese componente. Nuestro se llama componente 2. Lo mismo, tiene un offset que no nos interesa. Y para esto sí que es muy interesante los sockets. Luego veremos cuándo yo uso los sockets y cuándo no. Se puede usar todo el rato. A mí me parece muy interesante para estas cosas, ¿no? Por ejemplo, para los cables o para cualquier objeto que queremos agarrarlo al spawnear un objeto o en su blueprint. Entonces, este cubo, eh, como le creaba antes para probarlo, no existe, pero ahora existe. Vamos a poner un socket que esté aquí arriba para sujetar ese cable. Entonces, yo me vengo aquí a su malla, ¿vale? Hay que abrir la malla estática y lo que hago es crearle un socket. Un socket que, pues básicamente, lo que va a ser es un punto dentro de esa malla con una localización, una rotación y una escala a la que podemos acceder y enganchar objetos dentro de cualquier espacio. Entonces, generamos ese socket, le vamos a poner aquí y lo que le voy a decir, a este le vamos a llamar, pues eso, como estaba antes, ¿no? Que se llama cable. Y, por ejemplo, en este cable puedo decirle que, muy bien, te has unido al componente cubo 2, pero si os dais cuenta se está uniendo en el centro, a ver que no lo pierda. Tengo el ratón aquí tan fino como para eso, pero bueno, veis que se está uniendo en el centro de la masa, donde él tiene
donde este cubo tiene su centro, ¿vale? Veis que es exactamente donde se está uniendo. Todos cuando atachamos algo por defecto siempre va a ir al centro de la malla. Si no lo queremos, pues para eso están los sockets, para decirle, no quiero en su centro, sino que quiero que te unas en este socket que se llama cable. Y ya veis que ahora ya está unido ahí arriba. Este cable es gigantesco. Vamos a hacerlo no tan fino y pequeñito, más pequeño todavía. Estamos juntos. Ya veis, ¿no? Que ahora sí que se está uniendo ahí arriba. Si ahora le quito que se una a ese socket, pues ya veis que se une al centro y al centro de la malla. Y si le digo que se una al socket, pues se une al socket. ¿Vale? Entonces ahora lo bueno que tiene esto, bueno, a este pues le podemos dar un material para que no se vea así de feo. Vamos a ponerle uno así negro, como un cablecito. Y ya tenemos aquí pues nuestra bola de demolición. Y podemos probar. Esto es lo malo de trabajar con este PTVR, que cada vez que quieres por algo te tienes que poner gafas porque no tiene modo escritorio normal. Y ya veis, los mandos no interaccionan con nada físico, ¿vale? Habría que agarrar alguno de estos que hemos unido antes, ¿no? Que hemos hecho en el escritorio, pues habría que ver y ya veis que, bueno, pues ya tenemos una bola con su cable unido, ¿no? Y que, bueno, pues de una forma fácil, pues tenemos un cable, por ejemplo, pues como me he traído esos enganches y esos para hacer un cable, podemos hacerlo muy rápido o cambiarlo aquí directamente. Le podemos duplicar para que no se nos vaya más. Vamos a duplicar este que tenemos aquí, se llama cables, y vamos a decirle que este padre, en vez de este cubo, pues sea el que nos hemos traído, que se llama, tenía ese es un cable de la Power Supply, entonces estará por aquí, el de 8 pines, entonces le vamos a decir que queremos que ese sea el padre. Bueno, ya veis que su tamaño es ridículo en comparación, que le tengo hecho pequeñito, pues vamos a decirle que esté al tamaño normal, que ya no me interesa que esté tan pequeño. Le voy a decir que donde me lo quiero unir, bueno, lo vamos a unir consigo mismo, por decirlo así. Y vamos a ponerlo aquí mismo. Y este, pues tendremos que ponerlo también en el origen. Ahora este cable gigantesco, este cablecito nuestro, vamos a hacerlo más pequeño. Bueno, ya veis que en este caso, este cable que creamos, bueno, también es todas estas cosas ridículas que por dentro tenía hasta los pines de conexión, todo muy adecuado para las quests, con mucha geometría, como luego veremos. Bueno, en este caso está del revés, ¿no? Tendremos que girarlo, moverlo donde queremos y como este no tiene socket, bueno, veis que tiene un socket creado ya de cuando nos lo hemos traído, pero vamos a llamarle cable como el de antes para que se nos enganche correctamente. Y ya veis que ya se nos engancha a donde está ese socket del uno al otro. Vamos a poner el componente grab para poder agarrar este, este objeto y vamos a ver cómo nos ha quedado. Vamos a poner nuestro cablecito por aquí y a ver si nos deja agarrarlo. Está portando las Oculus todo, que todavía no han fallado. Y bueno, pues ya veis que tengo pues ya creado un cable, ¿no? Que ya podría utilizarlo para, o como vamos a hacer ahora, pues para engancharlo a nuestra PSU y pues bueno, luego lo ideal, ya veis que yo ahora solo me está dejando agarrar este y siempre me agarra del padre, ¿no? Porque como está compuesto este componente grab, siempre me va a agarrar del padre, ¿vale? En este caso
ya veis que sí que me está permitiendo agarrar el hijo y agarrar el padre. Y aquí solo me permite, bueno, este no lo tengo puesto, pero si no, como en este caso que es duplicado, solo me permite agarrar el padre, pero no el hijo, ¿vale? Cuando agarro el hijo, veis que en realidad estoy agarrando el padre, no el hijo. La forma más correcta de hacerla sería como está hecho este, ¿no? Con un objeto separado, un blueprint con el padre, el cable, y otro objeto que también sea su propio blueprint, que tenga el componente graph aparte, que se une al otro para poder hacer esto, agarrar el padre y agarrar el hijo, ¿vale? Pero si no, pues veis que aquí solo me deja siempre agarrar el padre, lo cual pues no tiene más sentido. Es decir, tendríamos que este objeto que hay aquí dentro, en vez de ser una malla estática, pues ser como hacíamos antes, como se llama en AR, de traernos otro blueprint que tuviese ese, ese grab, ¿no? Simplemente una malla con una grab y meterlo para poder agarrar los dos, básicamente como está hecho aquí, ¿no? Para que aquí tenemos todo por separado, ¿no? Por un lado el cubo, por otro lado el cable, por otro lado la Physical Strength y por otro lado este. Pues bueno, sería añadir estos tres a uno y este aparte y ya está. Y no habría más problema para poder agarrar las dos cosas. Vale, entonces, pues bueno, luego con el cable, pues se podría jugar todo lo que se quisiese, ¿no? Aquí ya veis que pues es demasiado extensible. Bueno, en este caso igual tenía más sentido que la constante estuviese exactamente en medio, ¿no? Para que se comportase un poco mejor. Pero bueno, seguir jugando con ello, ¿no? Con este lo mismo, con la longitud eh, para que juegue menos. Bueno, ir jugando con ello, ¿no? Cuántos segmentos queremos para que sean más o menos inflexibles. Si le ponemos muy pocos segmentos, lo malo es que va a ser más eficiente, va a tener que calcular menos, pero se van a ver todos esos segmentos interaccionando entre ellos, ¿no? Ya veis que si yo lo intento, en este caso, como es poco flexible, pero bueno, cuando lo agitas, pues se ve perfectamente cada uno de los segmentos, como está, ¿no? Creando esas físicas, pero bueno, tampoco tiene más misterio. Simplemente un acercamiento rápido a las físicas y sobre todo a las físicas que, que creo que vais a poder utilizar, ¿no? Tampoco sé si tiene mucho más sentido nada más. Estas son como las físicas así más habituales. Ya veis que si un objeto simplemente tiene que tener físicas, pues las activamos y jugamos con ellas, pero estas uniones físicas pues sí que pueden ser interesantes. Vale, más cosas. Bueno, los sockets ya habéis visto, ¿no? Simplemente lo creamos y luego podemos acceder a ellos siempre por su nombre, ¿no? Primero una referencia al componente y después una referencia al socket. Ahora vamos a hacer eh, rápidamente también con los sockets para ver cuándo son mejor utilizarlos o no, o cuándo yo los utilizo más o menos. Eh, con la placa base que nos hemos traído antes, vamos a crearnos otro blueprint que sea el de la placa base. Y aquí vamos a traernos la placa base. Esta placa. Y vamos a hacer como el otro día, ¿no? Para conectar la RAM aquí en su sitio. Entonces necesito tanto el blueprint de la placa base como un blueprint con la RAM, ¿no? Para poder agarrar la RAM. De momento vamos a dejar esta placa base que no se puede agarrar. Luego ya lo iremos complicando más adelante. Vamos a ponerla aquí así orientada al, al usuario para que la ponga facilita y brillen aquí los especulares que le hemos puesto chulos. Y vamos a crear lo mismo, una RAM y vamos a meternos la RAM que la tenemos por aquí. Ya nos vamos a traer. Nos traemos la RAM. Esta RAM lo único que va a hacer de momento es poder ser agarrada. Y ahora, pues lo que vamos a hacer es que eh, cuando el usuario acerque la RAM a esta zona, ¿no? Donde va a poder posicionar la RAM,
pues que detecte que el usuario tiene agarrada la RAM y la está acercando, y vamos a hacer que se ilumine como una ayuda para el usuario. Esto podéis hacer o no, pero bueno, en VR suele haber este tipo de ayudas, ¿no? En la que nos enseña dónde colocarlas. Entonces vamos a poner esta malla así transparente, alguno que haya por aquí, a raw material. A ver, este es demasiado transparente, completamente transparente. Alguno por aquí que tengamos. Ah, mira, bueno, ya se ha puesto, estaba cargando seguidores. Algo así, ¿no? Para que cuando acercamos, el usuario dice, ah, mira, aquí se puede posicionar, ¿no? Lo normal es que tuviese eh, fuese un poco más transparente. Normalmente suelen como parpadear, ¿no? Para que entiendas que ahí va, o suelen tener una pequeña animación de cómo posicionarlas, pero bueno, aquí para ejemplo simplemente vamos a poner que se encienda cuando lo acercamos. Entonces esto que no tenga colisiones para que no se nos choque con nada. Y necesitamos también que detecte que está en esta zona. Para eso vamos a usar una box collision, ¿vale? No tan grande, por supuesto. Una box collision que empiece aquí donde está la RAM. Y que pues, tengan tamaño más comedido. Un poco. Podría ser más pequeña, pero vamos a dejarlo así, para no pillarnos los dedos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decirle que cuando comience a overlapear, este objeto, ¿qué objeto? Pues nos interesa que sea solo nuestra RAM, ¿no? Esto podemos hacerlo de muchas maneras. En Arias he explicado el castear, ¿no? Por ejemplo, yo os lo voy a hacer de otra manera para que veáis también diferentes formas de Blueprint Communication, de comunicarse entre blueprints, que es, por ejemplo, crear una variable que sea de ese mismo tipo de objeto, seleccionarla en el escenario y decirle, pues mira, este objeto, únicamente este objeto, ¿no? Con un cast sería simplemente comprobaría que ese objeto es exactamente de ese tipo de blueprint y entonces permitiría hacerlo. Yo en este caso, pues como hay en ocasiones que puede ser interesante, pongamos que solo quieres dejarles a los alumnos conectarla a las que sean de 2 gigas y tienes en el nivel muchas de esas RAM, pero solo quieres una en específico. Pues ¿cómo lo hacemos? Pues creamos aquí una variable de tipo, en este caso yo como le he llamado RAM a mi blueprint, pues tengo que buscarlo, ya veis que me aparece o hacer una referencia a ese tipo de objeto en exclusiva, ¿vale? Voy a cambiarle el nombre para no liarme. Y lo importante de aquí es hacerla pública, ¿vale? Con el ojito, lo que le hacemos es a esa variable pública para que yo en el escenario, ya veis que con ella seleccionada, a ver, compilo y guardo, ya veis que ya esa variable ahora la puedo ver desde aquí y puedo seleccionar a qué tipo de objeto de RAM me refiero. Entonces, como todavía ni me lo he arrastrado aquí, le pongo por aquí y le digo, la única que va a poder conexionarse es esta rama en específico, ¿vale? Entonces la selecciono y ya cuando este objeto sea igual que este, ¿no? Es decir, cuando se comienza a overlapear y el que está overlapeando es la RAM, entonces pues lo que vamos a hacer es activar este, esta malla, que lo único que hace es ayudar al usuario, ¿no? Que es esta, pues decirla que no esté oculta. Todavía no la hemos ocultado, ¿no? Esto lo que hace es oculta en el nivel falso. Entonces tenemos que decirle que aquí que sí que esté oculta todo el rato. Hidden in game, hidden. Entonces ahora, si no la hemos liado,
Cuando empiece el nivel, ahí no habrá ninguna ayuda para el usuario. Y cuando nosotros acerquemos nuestra RAM, pues se iluminará, ¿no? Para decirle, ya os digo que normalmente lo que hacen es pues una animación de ponle aquí o una flecha que diga aquí, aquí, si queréis ayudarle, claro, ¿no? Esto para usuarios novatos. Entonces ya veis que simplemente con acercarla, pues ha aparecido nuestra... Voy a ponerlo otra vez. Esto es muy gracioso, mirando por debajo de las gafas para poder ver algo. Aquí no está la ayuda y cuando la acercamos, pues se coloca. Vale, eso sería el primer paso para colocar nuestros objetos en ese, o colocar la RAM en este sitio. Y ahora, esto, como siempre, podemos hacerlo de un millón de maneras, ¿no? Como nosotros lo hacemos en el juego es, vale, cuando ya está la ayuda, si el usuario suelta esta, esta RAM dentro de este ámbito de influencia del box collision, es decir, que lo ha soltado en donde debería estar, más o menos, ¿no? O muy cerquita, lo que vamos a hacer es coger esa RAM y posicionarla correctamente, ¿no? Porque puede que el usuario no la haya dejado perfecta, la vamos a llevar al sitio que es correcto y unirla físicamente a la placa base, ¿vale? Para que luego si coge la placa base la pueda mover y se vaya con ella, lo que queramos. Entonces, ¿eso cómo lo hacemos? O cómo lo... en este caso, cómo lo hacemos en la grúa, ¿no? En el ordenador, como ya os digo que usamos el framework y eso viene prehecho, pues lo hacemos así. Pero en la grúa sí que cuando acercamos el gancho al otro gancho, pues se mueven, se unen y entonces ya se hacen un único objeto y ya puedes moverlo, levantarlo, lo que quieras. ¿Cómo lo hacemos? Pues primero, eh, necesitamos comprobar, luego hablaremos de optimización y cuándo es adecuado utilizar, bueno, el TIC no es nunca adecuado utilizarlo, ¿no? Ya sabéis que, bueno, en AR os lo comentaba, el TIC se está llamando cada frame, ¿no? Si tenemos 72 frames en las Quest, pues 72 veces por segundo y pues si enganchamos cosas que son pesadas, pues nos lo va a ralentizar mucho, ¿no? Bueno, ya sabéis que también aquí podéis decirle que el tic, su frecuencia, pues sea, por ejemplo, cada segundo, en vez de todo, ¿no? Cada frame, pues cada segundo. También podemos cambiar algunos de los tics o, muy interesante para optimización, que lo veremos luego, si este blueprint no tiene por qué estar tiqueando todo el rato, ¿no? Por ejemplo, en este caso, no tendría por qué estar calculando si esto debe de estar estable hasta que le den un golpe, pues yo podría decirle que no esté con el ticket eh, encendido, entonces no haría nada, no estaría consumiendo nada y que cuando detecte el primer hit, entonces ya sí se active el tick y que cuando ya llegue a la posición de estable, pues que se apague y ahorramos un montón de eficiencias, ¿no? Podemos apagar el tick, o sea, podemos apagar que el blueprint esté todo el rato pensando simplemente con esa parte. Pero bueno, yo el TIC no lo recomiendo para nada de Quest. Bueno, en general no es útil utilizarlo, es lo típico de novato porque es muy fácil y todo funciona y te lo aseguras, pero en general no es una buena práctica. Pero por ejemplo aquí, una forma muy fácil, poco eficiente de ver que el usuario ha soltado la RAM dentro del ámbito de influencia, pues sería el TIC, ¿no? Que esté comprobando todo el rato si esa RAM ha sido soltada y si está dentro del ámbito de influencia. Podemos ahorrarnos el hit performance del TIC, ya os digo, apagándolo o, por ejemplo, así lo vemos, pues creando timers, que yo creo que en AR lo explico con timers de una manera, en este caso pueden ser timers en base a un evento. Entonces, yo puedo crear aquí bueno, voy a decirle que cuando empiece este nivel, ¿no? Cuando empiece con el event de gameplay, que me cree un timer en base a un evento. Entonces, esto lo que va a hacer es simplemente lo que nosotros pongamos aquí, vamos a ponerle un segundo, por ejemplo, si le lupeamos, ¿no? Cada segundo lo que va a hacer es lanzar este evento
que vamos a crear nosotros aquí, un evento customizado que es el nuestro, que en este caso pues va a ser lo que queramos, ¿no? RAM, drop, a ver si han soltado la RAM. Entonces, cada segundo va a lanzar lo que tengamos aquí dentro. En este caso, ¿qué es lo que estamos haciendo? En este caso, lo que estamos haciendo es ver si esta RAM está aquí dentro, ¿no? Dentro de la box collision para moverse ahí dentro. Entonces, lo que nos interesa es esta RAM, que ya la tenemos ya referenciada de antes, ¿no? Que la estamos usando ahí, pues ver si está dentro de esta box collision. Entonces, aquí podemos decir a ver si está overlapping, estos dos están overlapeándose. Si esto se cumple, pues pasará lo que sea, ahora vemos, ¿no? También es interesante que en este caso lo que estaría haciendo ahora es que cada segundo, si esto se está overlapeando, pasaría esto, pero yo solo quiero que me lo haga si está overlapeando, sí, pero si no lo tiene agarrado, porque si lo tiene agarrado, si no me lo va a soltar de la mano y se va a pegar a la placa base. Estaría interesante si queremos algo muy fácil para que el usuario nada más que lo acerque se le pegue, pero eso lo que te va a hacer es que los usuarios simplemente vayan arrastrándolo hasta que se queda pegado, ¿no? Eso no nos interesa en un juego. Entonces, lo que queremos hacerle es que esta RAM tenga dos estados. Vamos a crear dos variables, una que está agarrado y otro que lo ha soltado, y simplemente pues vamos a decirle que en el grab component, que cuando está siendo agarrado, pues que nos diga que esto evidentemente está agarrado y no está suelto, y que, sin embargo, cuando lo suelte, ¿no? Cuando lo dropee, lo contrario, que ya no está agarrado y que sí que está dropeado. Entonces aquí, ahora lo que quiero saber es si esto está drop. Veis, también este es un error bastante gracioso en el que no me deja escribir y tengo que volver a abrir porque por lo que sea a Unreal le cae mal esta gráfica. Todavía no he sacado los drivers buenos para las 4080, esta se ve porque en casa no me pasa nunca y aquí de vez en cuando le apetece no me deja escribir y tengo que volver a abrirlo. Entonces lo que quiero aquí es que cuando esto esté on drop, ¿no? Si el drop está activado, significa que él lo ha soltado, entonces puedo decirle que si estos dos están overlapeando y además está suelto, entonces ya sí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues lo primero que vamos a hacer es apagar aquí estamos, ¿no? Apagar esa ayuda que habíamos puesto, o sea, volverlo a hacer que esta malla que tenemos para ayudar al usuario se ponga oculta. Y lo que vamos a hacer es, aquí no, queremos es que se cumpla aquí. Y que lo que queremos hacer es que, como puede haber dejado la RAM un poco lejos o más de alguna manera, llevarla hasta el punto exacto donde queremos. Que en este caso, como le hemos puesto esa ayuda, es literalmente esta posición. Entonces, lo que le vamos a decir es que la RAM, ¿no? La RAM es la que queremos que se mueva, el objeto que está en el escenario y que aquí tenemos referenciado, a ver que como aquí me he ido, es decir, este objeto que está referenciado en este caso por esto, queremos que se mueva, para eso bueno, voy a decirle que aquí lo que hago es una referencia al root, que es el directamente, en este caso yo como siempre pongo la malla principal en el root, pues una referencia a eso que en realidad es lo que vamos a mover. Cuando movemos ello movemos todo lo que hay dentro de ese blueprint y lo que vamos a hacerlo es moverlo a donde nosotros queremos. Con el nodo move component to lo que vamos a hacer es moverlo a ¿qué posición? Pues a la que tiene en este caso este objeto.
o como estamos dentro del blueprint, pues podemos simplemente buscar su posición y buscar su rotación también para que la clone. El easy in y easy out es para que ese movimiento empiece, ¿no? Con las curvas las haga un poco más fluidas a la entrada, o sea, decelere un poco para empezar y terminar, ¿no? Que no haga un movimiento lineal que es poco natural. ¿Durante cuánto tiempo? Pues aquí podéis decirle que sea más rápido, más corto. También si queremos que sea la rotación más rápida o más lenta. O sea, más corta hacia el destino o no. Suena un poco igual. Y una vez que ya está en el lugar adecuado, ahora simplemente lo que hemos hecho es moverlo hasta ese punto, pero no lo hemos unido, ¿no? Entonces ahora ya sí que tenemos que atachearlo, ¿no? En este caso, bueno, no le había hecho padre a este. Yo lo que quiero es que se atache a la placa base. Entonces lo que vamos a hacer es un attach component to add, ¿vale? Porque lo que estoy atacheando es mi actor, mi RAM del escenario, a este componente. Entonces el target va a ser la RAM, el objeto al que lo voy a atachear, el padre, a partir de ahora el padre va a ser la placa base, así cuando la agarre se va a ir con ellos. Podemos decirle que mantenga la que tenga en el mundo, da un poco igual porque ya le hemos movido al sitio exacto ideal y que lo una en un único objeto. Aquí ya, pues, si no la hemos liado, como siempre, pues debería funcionar más o menos bien. Vamos, que encuentre el mando. Ya como he vuelto a reiniciar el, el Unreal otra vez, está buscando el OpenXR que no le toca. Ahora hay que esperar a que se cierre, volver a abrirlo y ya dice, anda, a ver si estábamos en Oculus como todo el rato. Es lo que tiene el desarrollo en realidad virtual de momento. Esperemos que OpenXR mejore. Esto con los plugins antes no pasaba. Había otros problemas peores cuando teníamos que tener activados los dos plugins, pero bueno, ahora ya sí. A ver. Entonces, cuando lo acercamos y está agarrada, nos muestra la ayuda y cuando lo suelto dentro de ella, se pone en su sitio y se va a ver qué hemos liado por ahí, porque no está claro que no estamos llevándolo a su sitio adecuado. Alguna liado por aquí. A ver. Se mueve y va al sitio que le toca y pues tendremos que decirle que mantenga la que tiene. Porque el movimiento sí que lo está haciendo bien, ¿no? Para llevarlo a su sitio y es una vez cuando llega a la touch, cuando se le va la pinza. Esto, como siempre lo he hecho antes y funcionaba perfectamente, ahora la liaré. Si no, bueno, os abro el otro y así lo vemos. Está por ahí arriba. Ahora abro el otro y vemos a ver la que está leyendo. Si lo veis vosotros y no lo veo yo, pues también podéis opinar en la que estoy leyendo aquí. Pero vamos, si no le abro el otro ya está. Pero bueno, veis lo que hace, ¿no? A ver, vamos a ver este otro que lo tenía por aquí. Que lo estuve haciendo ayer, a ver, para probarlo. Y funcionaba igual. Eh, igual tenía al revés el actor. Y este otra vez, madre de Dios. Esto es el día a día de desarrollo con VR, no esperar a que carguen las gafas.
ver que no funciona, OpenXR y volver a esperar. A ver si se la pone entera. Ahora. O sea, me ha llevado. Me pierdo hasta del área. Madre mía. Me lo has puesto. Mirad que yo odio las HTC, pero estoy empezando a odiar más esta. Entonces, pues bueno, veis que aquí lo veis, cuando acerco aparece y pues cuando suelto va a su sitio y se queda en ese. En este caso sí que, y ya veis que luego puedo seguir agarrando y interaccionando con ella. A ver lo que hemos hecho aquí diferente. Bueno, de todas formas, este proyecto os lo dejaré, pero vamos, ya veis que lo tenía hecho igual, ¿no? Que cuando lo dropé, bueno, en este caso estoy diciendo que solo lo haga una vez para que no, para poder luego resetearlo cuando termine esta parte. Entonces, bueno, en este caso lo que le hacía es soltarle también el try release. Básicamente lo que hace es desengancharlo en la mano, aunque ya debería estar desenganchado, ¿no? Porque le hemos dicho que cuando esté suelto, pero estuve haciendo pruebas para que cuando lo acerques y quieras atacharlo automáticamente, pues que te lo suelte de la mano y se agarre al otro, que también lo hace sin ningún problema. Entonces lo mueve y en este caso, pues ya ves que lo atachea. El target es la RAM y el padre, pues es nuestra placa base. No sé qué tendría antes al revés, pero bueno. Lo que hicimos el otro día, hoy lo he hecho así un poco diferente porque el otro día lo que hicimos fue atacharlo directamente a los sockets. Porque a mí no me gusta utilizar los sockets aquí, podríamos hacerlo directamente sin saltándonos el paso de moverlo, pero el problema es que si le decimos que cuando lo overlapee se mueva este socket, que podríamos hacerlo, ¿no? Darle el socket a la placa base, que aquí creo que lo probé, sí, ¿no? Teníamos la RAM 1 y la RAM 2, como hicimos el otro día, y lo que va a hacer es teletransportarlo, por decirlo así, ¿no? Igual que hacía con el cable, cuando decíamos, vete a este socket, pues va a ir hasta allí, ¿no? Entonces, desde luego eso no queda natural, ¿no? Es mucho, o por lo menos para mi gusto, como hemos hecho en el otro juego, es moverlo al sitio que queremos y después ya unirlo físicamente, una vez que ya está en el sitio, simplemente unir esos dos objetos. Aquí podríais hacer lo mismo que hemos hecho antes, podríamos incluso imaginaos que en este caso en un ordenador, no sé si hay algo así parecido, pero imaginaos que la RAM pues, se pudiese como agarrar y soltar un poco y volver a su sitio, pues le pondríamos una constraint respecto a la placa base y a la RAM, entonces pues que nos permita moverlo, pero que recupere muy rápido su posición, ¿no? Entonces, pues nos permitiría hacerlo así, ¿no? Entonces, pero bueno, con eso lo veis un poco. Por eso ya os digo que a mí, en este caso, no me gusta usar los sockets, pero por esa parte tampoco tiene más. ¿Cuándo lo uso más? Cuando quiero definirlo como el cable, en este caso, ¿no? En el que le decimos que, no tengo que seleccionar el cable, en el que el cable pues vaya a un socket en particular, ¿no? Que se una así o con lo que queráis. Vale, más cosas. De Blueprint Communication, bueno, eso ya habéis visto. Lo más fácil es siempre utilizar el blueprint de nivel. ¿Por qué? Porque cualquier cosa, literalmente podemos directamente arrastrarla, ¿no? Podemos arrastrarla y ya tenemos una referencia de ella. Entonces, por eso cuando se empieza a programar en un real es mucho más fácil hacerlo todo en el blueprint de nivel porque no tenemos que estar casteando o estar creando referencias porque ya, como están todas en nuestro nivel, podemos acceder a ellas directamente, lo cual es bastante más fácil, ¿no? Nos facilita la tarea. Podemos hacer, también es interesante ya de aprenderlo, así como un poco que utilizamos mucho. Nosotros, por ejemplo, lo que hacemos para evitar, ¿no? Para evitar el tic, ¿no? Para evitar estar buscando todo el rato que pasa. Por ejemplo, imaginaos que yo quiero que los usuarios cuando atachen esta RAM, pues ya veis que nosotros teníamos un robotillo y que te diga, enhorabuena, has puesto la RAM bien.
lo fácil sería decirle, vale, busca todo el rato cuando atache y cuando atache, pues haz esto, ¿no? Lo óptimo es crear, por ejemplo, ya sabéis que, bueno, como todo en programación, hay 1000 formas de llegar a lo mismo, mejores y peores. Podríamos decirle que cuando esto está atacheado, hemos conseguido, ¿no?, que esto se atache, pues que nos mande un mensaje, que nos mande un mensaje hacia arriba, ¿no? En este caso, por ejemplo, al level blueprint, ya que estábamos viéndolo. Eso se hace con los event dispatchers, ¿no?, que los tenéis aquí abajo. Debajo de las variables tenemos ahí un event dispatcher que lo que hace es mandar mensajes a quien lo quiera escuchar. Entonces yo aquí le voy a decir pues, que la RAM está attached. Y lo que hago es decirle, ya veis que se le puede llamar, se le puede asignar, se pueden ver. En este caso lo que le estamos diciendo es que llame, ¿no? Entonces cuando esto pase, pues que haga una llamada y diga, oye, mira, me han atacheado esto. Quien esté escuchando, que se entere. En este caso, ¿quién está escuchando todo el rato? El level blueprint. El level blueprint, ya veis que simplemente con el objeto seleccionado, que es lo bueno que tiene el level blueprint, podemos acceder a todo lo que tenga la placa base. Ya veis que podéis crear una referencia, podéis acceder a todo lo que hay ahí dentro. O sea, podemos acceder a cualquiera de las variables que tenemos aquí, ¿no? Por ejemplo, bueno, cualquiera de los componentes, podríamos acceder a ellos. Y también podemos acceder a estos event dispatchers. El nuestro lo hemos llamado RAM attach. Entonces, con el seleccionado yo puedo hacer un RAM attach que me lo crea como si fuese un evento. Es decir, él lo llama y entonces aquí esto pues lo que va a hacer es pues, lo que sea, ¿no? Decir, pues qué bien, cambiar al robot y que el robot diga de un saltito y diga enhorabuena o almacenar +1 en lo que sea, ¿no? Una forma de no tener que estar buscando todo el rato este evento, sino que cuando pasa, se lanza y desde aquí lo escuchamos, ¿no? Recogemos esa llamada. Ya os digo que esta es la forma más sencilla. Os sé el que yo sigo para aprender esto más en profundidad, os lo copio eh, en el chat, por aquí, es este curso, ¿vale? Que está muy bien, que es del propio Epic, no es muy largo y lo bueno es que tiene archivos de ejemplo, podéis descargaroslo y ya veis que nos enseña todas las formas diferentes de hablarnos entre blueprints. El primero, este level blueprint, ¿no? El más fácil, lo que hacemos cuando empezamos, lo que os he ido contando un poco Enar, también de crear blueprints reusables, ¿no? Que por ejemplo, la RAM sea todo el rato igual, tú vas arrastrando RAMs, entonces todas se van a conectar exactamente igual. Crear variables públicas, que es exactamente esto que hemos hecho aquí con la RAM, ¿no? En la que después nosotros podemos seleccionar a cuál de ellas nos referimos, ¿vale? Os lo explico un poco más ejemplos, con más diferencias, cuándo usarlo o no. El casting, que ya lo visteis con Enar, cuándo es interesante y cuándo no. Las Blueprint Interface, que son un poquito más complicadas y nosotros las utilizamos bastante poco, ¿vale? Son complicadas, también son como una especie de event dispatchers más potentes, ¿vale? Que las tenéis por aquí con las interfaces y podríamos crear diferentes interfaces. Antes el grab, todas estas, aquí no tenemos ninguno con grab, alguno de estos. Antes todos estos componentes de grab iban directamente a través de estas clases, ¿no? A través de estas blueprint interfaces. Ahora parece que se está migrando más y por eso ya igual no es tan interesante utilizarlo porque, como veis, en este caso eh, lo que está utilizando son diferentes macros para hablarse entre ellos, que también lo explica después, pero antes se hacía todo con esas clases, que es parecido a esto, pero bueno, se ve que algún inconveniente tendrá, yo no lo he encontrado desde luego, pero si lo hacen así desde Epic o desde el framework que nosotros utilizamos también ha pasado de Blueprint Interface a utilizar este tipo de Blueprint Class y llamarlos directamente, o sea, que sean componentes, ¿no? También porque es
igual simplemente porque es más fácil y más usable, porque antes, en vez de arrastrarlo aquí como hacemos ahora, que le decimos que simplemente ponga el graph component y ya está funcionando, teníamos que venirnos aquí a las clases, añadir una de las clases de graph, hacer aquí una pequeña interfase para que cuando agarre, entonces, igual simplemente por pura usabilidad. Pero bueno, explica un poquito cómo hacer estas blueprints interface, ¿vale? Y los event dispatchers, que es lo que acabamos de ver, ¿no? Estos event dispatchers para llamar a quien sea. Y luego al final, pues también como un qué no hacer de get actors, porque ya sabéis que también la forma más fácil es, me sale aquí arriba, la forma más fácil era el blueprint level y también mucha gente, ¿no? Como los dos grandes errores de la optimización, que vamos a hablar un poquito de optimización, es usar el tick y buscar a todos los objetos de una escena. Mucha gente, claro, es lo más sencillo. Si yo quiero encontrar, por ejemplo, en el level blueprint no tiene sentido porque yo puedo lanzar cualquier objeto. Pero, por ejemplo, si yo aquí en la placa base, en vez de hacer una referencia y buscarle, quisiese encontrar este objeto, cuando pase esto, pues podría usar el nodo get al actor of a class, ya ves que viene ahí con estrellita, ¿no? Que es como favorito por defecto de todo el mundo, aunque tiene un coste altísimo. Entonces yo podría decir aquí que me busque todos los objetos de la RAM que hay en el escenario y me devuelva, en este caso me devuelve un array de todos los que existen y pues yo podría encontrar individuales de ellos o directamente todos y sacar para que cualquier RAM que se acerque a mi placa base pase algo. Pero claro, pensad que aquí cada vez que si esto lo conectamos a un tick, cada frame va a estar buscando todos esos objetos en el nivel, que si tenemos muchos, pues imaginaros, y haciendo lo que sea después. Entonces esto es como lo menos óptimo del universo, ¿no? Porque si queremos acceder a una única RAM, en este caso que es esta, pues es mucho mejor simplemente tenerla buscada que no buscar entre todas, hacer un repaso de todas y decir, no, quiero esta, ¿vale? Entonces, lo bueno de esto, pues como siempre, para prototipar, para probar que funciona lo que sea bien y después pues ya moverse hacia cosas más óptimas. Pero bueno, ya os digo que este curso está muy bien, está muy interesante y lo explica, es uno de los formadores de Epic, Simple check. lo explica muy bien y ya veis que tiene esta plantilla que es de Epic Online, ¿vale? Que es un jueguito que está muy chulo también hasta para aprender. Los tenemos por aquí, no sé si está en Learning. Bueno, os lo descargáis como uno más, ¿no? En el bazar. Yo creo que los tenían por aquí en Epic de... Lo tenemos enlazado en el Discord, David. Ah, lo tenéis ya todo, ¿no? Esto, sí, Sí, por eso. bueno, ese está enlazado, sí. Sí, ¿no? Pues eso, bueno, que hay un montón de ellos para... Este que sacaron el otro día es una pasada. Si queréis ver Es fotorrealismo. loquísimo, Sí, loquísimo. ¿no? Sí, sí, sí. Yo los voy cotillando todos y la verdad es que es es una locura. Sí que es cierto que hay algunos que los van quitando, ya os dije, ¿no? Que el de Oculus, por ejemplo, que tenían antes lo quitaron, pero yo os lo puedo pasar. Si, por ejemplo, queréis con el curso que tenían antes, pues tenían aquí un juego de dardos que ya estaba preparado y que tenía contadores y todo esto, yo esto os lo puedo pasar para que lo estudiéis, para que lo uséis, ¿no? Por ejemplo, si queréis un timer o un score, pues bueno, hay un montón de ellos que lo bueno que tiene es que no los pierdes una vez que los has comprado, vamos a decir, pero claro, que los quitan de la tienda. Entonces, bueno, este curso, muy interesante. Tenía más cosas por aquí que ver de optimización. Pues tampoco os quería dar mucha guerra porque yo ahora me estoy peleando con ella completamente con el juego, ¿no? Estoy portando a las Quest el juego. Entonces, bueno, ya lo vimos el primer día que lo más importante, por lo que estoy viendo, ¿no? Bueno, veis que los parámetros más importantes para la optimización, en este caso todo work in progress, ¿no? Porque son todo con todos los problemas que yo me voy encontrando, por decirlo así. A ver, que quito este de aquí para que nos moleste. Con lo que yo estoy viendo, bueno, también es más difícil optimizar para las quests porque tenéis que estar continuamente sacando builds, probándolo dentro de las quests. Pero bueno, primero que funcione muy bien en ordenador y después hacer las quests. Entonces, yo suelo tener siempre activadas
los frames, ¿no? Aunque tampoco queden mucha ayuda. Ya veis, con este código stat FPS, pues dicen, pues muy bien, aquí ahora tenemos 120 estables. Bueno, en este caso, cuando nos ponemos las Quest, lo limita a 72, ¿no? Porque está con 72 hercios. Y OpenXR con las Quest lo limita directamente ahí. Bueno, esto no tan fuerte que me he salido hasta del Oculus Link. A ver, que me engancho otra vez. Lo limita a 72, como veis ahí. Entonces, pues bueno, también con cualquier hardware esto no te está dando más información. Te está diciendo, vale, 10 frames, 13 milisegundos, que es lo que le cuesta llegar a eso, ¿no? 13 milisegundos. Entonces, para que nos dé más información, pues tenemos el Stat Unit, que es también como uno de los mejores amigos, que ya sí que nos empieza a dar un poco más información. Ahí no sé si veis algo, pero bueno, ahí veis, voy a ponerlo así en un fondo azul, veis que me está diciendo que el frame está costando 13 milisegundos, en el juego 13 milisegundos, pintar todo lo que hay en este nivel 0,06 milisegundos, la GPU lo mismo, ¿no? Porque como nosotros no necesitamos menos, como para llegar a 72 lo está haciendo tan fácil. También piensa que aquí tengo una 4080, entonces pues esto para él no está ni al 20, bueno, ni al 5%, yo qué sé. Entonces tampoco tiene mucho misterio. Este entorno no consume absolutamente nada, ¿no? Porque lo tiene todo precalculado y si lo lanzáis podéis descargaros directamente esta plantilla y funciona perfectamente las Quest sin hacerle nada, ¿no? También es buen ejemplo, o como hemos dicho desde el principio, para empezar sobre él y construirlo y pues para ver qué es lo que tiene activado y desactivado. De esto ya os dije que hay millones de vídeos, ¿no? Pero bueno, lo más importante, como siempre, en esta parte está la pestaña rendering y es utilizar, ¿no? Tiene una pestaña por aquí de VR y entonces utilizar, bueno, estancias estéreos creo que solo es para desktop, ¿no? Y el móvil multiview para las Quest. El móvil HDR, por lo que dice todo el mundo, se come una barbaridad de recursos, pero bueno, puede ser interesante según qué aspectos, ¿no? Si necesitas una mapping o uses post-processing, sabiéndolo. Y luego de aquí la otra parte importante es usar el forward shading, ¿no? Que en este caso, como viene ya todo activado, se escribe forward shading, ¿no? Activado. Si no, pues estaríamos con deferred, que es el método tradicional en escritorio, y ya está. Pero bueno, en eso pues hay millones de vídeos por ahí, mucho cuidado también. Lo recomendable es ir activando cosas y probando para no activar 16 cosas y luego veis que no lanza, que sale en negro y a ver qué es lo que no ha funcionado, pero bueno, es un poco peñazo. Sí que tiene también en el Developer Hub muy útil es instalarnos las métricas, el Metrics Tool directamente, que lo que nos hace es sobreimponernos a nuestra pantalla algo parecido a lo que hemos visto aquí, ¿no? De cuánto está costando cada frame, nos lo sobreimpone dentro con su propia herramienta, con este Metrics Tool que tiene integrado las Quest, ¿no? A ver, que me lo abre aquí. A ver, que es eso, básicamente un Performance Analyze y después podemos ver, sacarnos un informe y ver dónde está perdiendo, porque puede que nuestro juego funcione muy bien en la escena, pero que de repente cuando agarramos el, el objeto con el cable y eso empieza a simular físicas, chocan entre ellas las constraints, peta, ¿no? ¿Por qué? Pues podemos verlo aquí, qué es lo que está pasando, dónde se está yendo el, el vamos, bueno, qué es lo que está pasando por ahí dentro, ¿no? Si es de GPU o si es de CPU y podemos estar viéndolo aquí todo. Lo mismo con el GPU Profiling Service y el Trace Analysis de Perfecto también lo recomiendan, pero yo todavía no lo he utilizado, ¿vale? Pero bueno, me tocará próximamente, cuando vosotros ya estéis con eso, podemos ver lo que yo ya lo habré catado un poco. Aquí sí que es muy interesante también, que os lo copio y os lo pego, no sé si lo habéis localizado ya, o ya lo habéis localizado antes. Esta charla que dieron, bueno, sabéis que Epic Games tenía este juego, el Robot Recal, si no habéis jugado, ¿no? Está gratis en el ordenador y en las Quest. Y hace poco, un año o dos, ¿no? Lo pasaron de ordenador a las Quest y dieron esta charla
de cómo lo optimizaron, ¿no? Cómo pasaron para que funcionase en las Quest. Y la verdad que es una joya todo, porque evidentemente usar Oculus es el juego que por defecto que sacan ellos para optimizar para VR. Explica muy bien al principio cómo está funcionando todos los pases que dan Unreal, ¿no? Desde el juego al render a la GPU, te lo explica un poco qué es lo que hace cada uno. Lo mismo con el Stat Unit, que es lo que usamos nosotros, ¿no? Que lo veis ahí, pues qué es lo que está haciendo cada cosa. Cuando este gráfico está muy interesante, ¿no? Si ves que la GPU está alta, pues ¿qué está pasando? Usa RenderDoc y mira a ver si son las drawcalls, si es la translucencia y lo que sea. No, que no es eso, que es el RHI, pues las drawcalls son muy altas. No, pues entonces, vale, es una forma de ir viendo qué es lo que está pasando e ir optimizándolo en cada caso. Con esta unit ya veis que te va diciendo las drawcalls que tienes en vista, los polígonos que tienes en vista, todo, ¿no? Y aquí te dan unas especificaciones máximas de dónde deberías estar, ¿no? En ordenador, en Oculus Rift, en los requisitos mínimos, 1000 draw calls, 600 de media, ¿no? Y aquí te dicen las Quest. También es cierto que creo que esto está optimizado para las Quest primeras, no para las Quest 2, ¿no? Que ya son más potentes, pero bueno, 250 draw calls, 200 de media. Estos son bastante pocas, ¿eh? Si veis este nuestro de ahora, si lo lanzamos, veis que yo aquí en vista ya tengo 107, 108 draw calls y no tengo nada. Mira, aquí ya estoy con 200, ¿no? O sea, ya aquí ya me estaría pasando o estaría ya al límite de lo que están pidiendo, ¿no? Veis aquí que tengo 178, 160, ¿no? Se ve ahí en draws y polígonos en vista tengo 900.000 polígonos, que es una locura porque todas estas no están optimizadas, ¿no? Ya lo vimos que cada una de estas no están optimizadas y como me he traído por aquí cosas que no están optimizadas, que me he traído, por ejemplo, no, lo teníamos en modelos, el- la GPU, que está creo que era una locura. Si los meto aquí, vamos a ponerlo aquí a un lado para que se vea el impacto. Eh, Aquí veis que sigo teniendo a 190 y en cuanto me vengo hacia ella, salta a 213, 222, ¿vale? Entonces, y también los polígonos pues se van de madre. Ya veis que ahora aquí de repente tengo, 100, ahí lo veis, ¿no? Como salta en vista y podríamos aquí ya de repente bajar a 800.000 y aquí al doble, ¿no? Entonces, una herramienta muy interesante para analizarlo con eso y siguiendo las indicaciones que nos dan en la charla para ver por dónde tendríamos que movernos. 200 draw calls, 350.000 triángulos, ya veis que yo ya estoy casi ahí solo con esas tonterías. Intentar en los materiales no tener reflexiones o translucency, ¿vale? Porque cada una de esas va a aumentar las draw calls y le va a costar mucho más renderizarlo. Eh, Serie de instrucción por cada uno de esos materiales, luego lo explica mejor, ¿no? Porque si ponemos una textura para el base color, otra para la translucencia y otra para la opacidad, cada una de esas va a usarla como serie de instruction y va a volver a tener que calcular todo el material, entonces pues va a ralentizarlo por ahí, ¿no? Entonces pues ya veis que el target son 72 hercios, que es lo que teníamos ahí, 13 milisegundos, que claro, en este ordenador pues, lo alcanzas hasta con nada, pero bueno, en las Quest pues le va a costar. Entonces por eso hay que medir siempre en en el propio casco, ¿no? Esto que nos sirva de referencia para ver, pero después nos metemos en el casco y vemos qué está pasando de verdad. Vale, entonces, pues, bueno, esta charla está muy interesante. Pues aquí podéis ver un poco cómo lo hicieron, con lo que os digo, con estas herramientas que utilizaban, sobre todo interesante. No sé si habéis utilizado por aquí RenderDoc, eh, ¿no? Muy interesante para sacar frames del juego y poder desglosarlo en diferentes partes y ver dónde están las draw calls, dónde está habiendo todo ese problema, ¿vale? Eh, Aquí te lo explican todo muy bien cómo hacerlo, cómo lo hacen, cómo analizan esa parte. Lo mismo con las oclusiones, con el número de materiales, si la luz, por supuesto, todo precompilada y qué es el mayor problema. Ya veis que pues, dónde está cada cosa. Pero bueno, es una charla, dura 30 y tantos minutos, pero bueno, está muy interesante. Y luego aquí tiene
diferentes tips así aparte en el que, pues bueno, ir viendo. Yo todavía evidentemente, cuando empiezan los dos lo tenéis más fácil, vamos a decir. Ya veis que partimos de estos modelos que no están nada optimizados, pero lo vuestro va a estar optimizado. Y puede ser incluso interesante, ¿no? Como comentan en la charla, que, por ejemplo, aquí cada material de cada uno de estos, la placa base, pues únicamente tiene esa malla y un material, ¿no? Bueno, esta malla no está optimizada porque es una locura, los polígonos que tiene, pues 70.000 vértices para esto, pero bueno, ya veis que están modelados todos los pinchos, todas estas cosas que no tenían más sentido. Pero, por ejemplo, en este caso que se va a ver muy cerca, pues sí que puede tener sentido que tenga un único material, una única textura. Bueno, aquí ya veis que tiene 4 para hacer las reflexiones y demás, y tampoco no hay nada optimizado. Pero pues interesante que se vaya muy cerca y que tenga que tener mucha resolución y pueda tener una textura para él solo. Pero, por ejemplo, la RAM, lo ideal sería pues que la textura que contiene este objeto de la RAM, pues también la aproveche, pues por ejemplo, lo que sea, ¿no? El Power Supply, que en vez de almacenar todos estos objetos aquí, pues que fuese aún más pequeño y que en una única textura pues tengamos hasta 4 objetos, ¿no? Por ejemplo, si no se van a ver muy de cerca, si no se van a ver, se lo van a poner en la cara, pues puede ser interesante para ahorrar draw calls, para ahorrar espacio, para ahorrar todas esas llamadas, ¿no? Pues eso lo explican muy bien ahí. Y pues bueno, cuando terminemos de optimizarlo el juego nuestro, pues ya os diré también todos los problemas que hay, cómo subirlo a la Apple, vamos, a la Apple Store, no, a la Store de Oculus, que por cierto, bueno, sigo teniendo por aquí, ya os conté la otra vez, ¿no? Que tenía por aquí subida la, la anterior para ordenador y pues ya vi subida en 12 del 9 de 2022 y todavía sin contestación, sin publicar y sin ver qué ha pasado por aquí, ¿no? Tengo, bueno, ya veis que esto, como para ir con una prisa, yo creo que como esto está para la Rift, yo creo que lo tienen abandonado y aquí veis que como tú eres, o sea, cuando tú eres desarrollador puedes ver tu propio juego y ver que lo puedes jugar al tuyo, pero nadie más puede verlo, ni jugarlo, ni... Bueno, para eso Steam va muy bien y va rápido, pero bueno, en este caso un poco más peñazo. Probaré con Apple a ver si será más prisa o no, pero bueno, eh, es así, no hay más. Más cositas de estas. Pues no tenía más, que ya me paso. Pensaba solo estar una hora y ya me paso. Preguntas que tengáis de esto o cosas que se me hayan quedado en el tintero por ahí. Bueno, yo te fui a preguntar un par de cosas Sí. durante la charla, pero el problema es que no me di cuenta que estaba muteado Ah, también el micrófono de la aplicación. Vale, la primera era una pregunta bastante chorra, era simplemente qué pasa si haces un cable demasiado corto. pues lo vemos. En este caso no te deja nunca tener. Cierro este. No te deja tener. Lo que va a hacer es estirarlo, por decirlo así, ¿no? O sea, vamos a ponerlo aquí. Este cable, si yo le pongo de 50, más todavía, 100, 200. Igual no estoy calculando aquí, esperad. Pero más corto, no más largo. Sí, pero para que veas cuando se Ah, estira, vale. se queda colgandero, ¿no? O Se sea, queda ves colgando, sí. que va ahí y si le pones muy corto se queda como extremadamente tenso. Entonces, pero lo único que lo puedes ver es si Ah, si lo tocas, por decirlo así, si le pones físicas y le ajá. pones con muy poca distancia, vuelve a su sitio instantáneamente y si no, pues puede tener un poco más de holgura, ¿no? Si está, sería pues eso, como, bueno, pues como un cable de estos, ¿no? Si lo tienes, imagínate que yo pones una distancia, pues lo que hace es forzarlo. No, yo te entiendo que lo que dices es si se queda con uno, si se quedaría solo a esa distancia, ¿no? No. No Siempre pasaba, simplemente, sí. si le has puesto que se atache aquí, va a llegar aunque le pongas aquí 0,1, vamos, o 0, ya ves tú, distancia 0 y aún así está yendo de un sitio a otro. En eso
no tiene ese misterio, sí. Más cosas, ¿no? La otra pregunta estoy Sí. intentando pensar cómo formularla. Edu, ¿tienes tú algo por ahí? No, por ahora no, sigue tú. A ver, ¿puedes abrir un blueprint cualquiera, por favor? Sí, en este mismo aquí o en cualquiera, sí. Ese mismo me vale, en Sí. realidad, sí. Y ahí va. Sí, no, esto era para que vieses también los cables que usamos aquí en lo de la grúa, pues bueno, eso que estos son un poco más complicados. Bueno, y también veis que para que veáis las constraints un poco más ya como llevadas un poco más al límite, porque en este caso sí que tiene 4 puntos de apoyo y tiene pues ya otros cables un poco más, bueno, con una textura un poco más así y pues bueno, simplemente para que lo vieseis, vamos. Blueprint. Pues Sí. están súper chulos esos cables, sí. Vale, abre no en la gráfica, sino en el viewport. En el viewport este, por ejemplo, ¿no? Y ahí está. Mira, una cosa que me pasa a menudo es que me gustaría desplazar el centro del blueprint a algún sitio. Imagínate, ahí sí, Sí. es que por eso digo, voy a intentar decir cómo lo explico, ¿vale? Está ahí, ¿no? Ahora mismo está centrado justo en el centro de ese cubo. Imagínate que yo quiero bajarlo al otro. ¿Hay alguna manera de hacerlo sin seleccionar a todo el mundo y mover a todo el mundo para arriba? Claro, el problema es que ya ves que el que es el padre Sí. te obliga, no te deja ni moverlo. O sea, está en el 0,0, pase todo lo que pase. Vale. Ves que no tienes forma. Y con esa malla estática, por ejemplo, imagínate si solo tuviese el cubo, ¿vale? Al importarlo, pues a mí me pone el centro ahí, pero a mí a veces Sí, me gustaría ponerlo en un vértice. en otro lado, sí. Entonces A ahí no me mí, queda más remedio más que mover en la malla estática o qué. a mí me ha pasado muchas veces. Bueno, 100 millones de veces. Entonces, existe, pero este creo que es de pago. Sí, Solo tenéis dos opciones. O en Blender cambiarle el centro y decirle sí, que en vez de estar aquí, que en tu pivote en vez de estar aquí, ponerle donde tú quieras. sí. Solo puedes hacer eso o cambiarlo dentro con un plugin que se llama, pero es que yo creo que hasta, o sea, yo es que le uso aquí dentro porque por no cambiar a uno o a otro, a ver si lo tengo instalado aquí, este de Pivot Tool, ¿vale? Ajá. Pero yo creo que es, igual salió alguna vez gratis, pero lo malo que como es un plugin, tampoco os lo puedo pasar porque Mm, está asociado a, mira, aquí no le tengo ni instalado, pero lo abrimos vale. en el otro, que no me cuesta nada. A ver si en este está abierto. Que hace exactamente lo que tú quieres y lo que yo hago, porque a mí muchas veces te pasan mallas de modelos que están 10 cosas en una y tú las separas y luego quieres que el centro esté en otro sitio o lo que sea. Mm, Entonces, a ver si lo tengo aquí. sí. Con este Ostras. está muy cómodo, por eso, porque puede hacer exactamente lo que tú dices. Eh, puedes venir aquí, a ver ahora. Puedes venir y decir cualquiera de estos objetos. Tú tienes aquí el pivot este. A ver, yo le suelo tener por aquí sacado. Es que el 5, bueno, ya veis que no cambia mucho y a la vez cambia bastante. Es un poco lo que yo creo que contrataron a alguien en Epic solo para mover todo de sitio. O sea, no. Ahora yo para Qué encontrarlo bueno. aquí. Sí, sí. Dijeron, ¿dónde estaba antes? No, no, vamos a ponerlo exactamente lo mismo, pero en otro sitio. Entonces, el Pivot Tool, ya ves que hace esto que tú quieres hacer. Por ejemplo, estos que yo tengo aquí, ya ves que ahora su pivote está aquí en medio, ¿no? Entonces yo le quiero, en este tendría sentido que estuviese aquí abajo. Pues yo puedo moverle y decirle, no, quiero que este pivote, este objeto, ¿no? A ver, esté aquí abajo. No me deja, espera, me lo busco y te lo saco. Es que aquí le tengo, bueno, ¿cómo habré hecho esto? Me acuerdo. A ver, que busco alguno de los objetos más así. Eh, cualquiera de estos. Este botón. Este botón tiene el pivote en su parte baja, ¿no? Pero yo quiero que lo tenga arriba. Pues me vendría aquí y le digo, pues ahora, ponte aquí arriba y lo vaqueo a ese sitio para que ahora ya
siempre esté ahí, ¿no? O lo quieres, como dices tú, en un vértice de la esquina. Pues con esta herramienta, pues lo puedes ir moviendo y vaqueándolo. Pero, pues lo malo es eso, lo que te digo que yo creo que esto no era, o sea, que fue gratis, pues si no nosotros no tendríamos, que tampoco es que compremos cosas. Pero como a todos nos ha pasado eso muchas veces, pues mira, sí, $11, vale. Pues tampoco yo creo que ayuda tanto. Bueno, aquí hay una Yo creo que lo vale, ¿eh? Sí, bueno, No depende lo de. sé, ¿eh? Es que sí, no sé, yo me siento, de repente me frustra muchísimo. Es como, ay, me gustaría me gusta que esté Ya, abajo. sí, Aunque sí, sea sí. para posicionarlo en superficie, ¿sabes? Cuando está en Claro. medio me raya muchísimo que los Sí cubos que sé tengan el que, centro en por medio. ejemplo, si le seleccionas como en el medio y le pinchas con el ruleta apretada, ¿no? Con el medio, no sé cómo se llama ese botón, con el de la ruleta en Sí, medio, puedes sí, moverlo y ya veis que lo puedo mover, pero en cuanto deselecciono y vuelvo a seleccionar, vuelve a estar en su sitio. puede estar en su sitio. Entonces puedo moverlo solo eso, pero no se queda pegado, Ya. por decirlo así, ¿no? Entonces, pues bueno, es un poco, pero puede ser una ayuda que yo lo que alguna vez lo hago así y entonces pues me sirve, pero claro, no es como el otro. Entonces, pues bueno, tiene ese inconveniente. Si lo has usado 10 veces ese plugin, ya te va. Sí, 10 sí. veces, $10, ¿no? Nada, sobre todo yo en uno, me pasaron un pueblo entero de estos así reconstruido y cada casa tenía el pivote en un lado en el centro y fue como, bueno, como para andar saliendo y entrando, pero claro, depende de lo que hagas, sí que puede ser interesante. ¿Preguntas por ahí más? Bueno, tenemos aquí el blueprint que yo hice, los dockables y los dock targets, pero yo creo que si te parece te voy a pasar de Sí, alguna si quieres forma. No sé cómo te compartirlo. los pasaré para ver qué pasa, ¿vale? No sé qué es lo que falla y es lo que están haciendo también los alumnos. Yo, de hecho, lo estaba haciendo de varias formas. Primero he intentado hacer. Bueno, esto sabe compartir, ¿no? Bueno, pues nada, solo 5 segundos para comentarte por dónde van Sí, los sí. tiros. A ver si puedo compartir yo ahora. Controlar. Voy a intentar controlar, a ver si puedo. Esto del Mac es un poco cachondo porque me he abierto 4 ventanas, ¿sabes? Tú lo tendrás todo en una, pero yo tengo 4 ventanas. A ver. No quiero actualizar controlador de audio. Y compartir. Mm, Pues Sí, no es me va que a dejar, no me va a dejar compartir por no sé qué. Porque dice que mi controladora de audio no es. quítale lo del audio, igual lo de compartir con sonido o lo que sea, igual te deja. Sí, ahora sí. Audio. Ok. Tienes que escribir un blog porque todavía no conozco a nadie que desarrolle en VR A con ver, ahora Mac. me he quitado, lo siento, Uso, me acabo de quitar el audio de los cascos y ahora sale por el ordenador. Y ve la contraseña, no sé, tío, esto es muy lol. Solo para intentar, solo por intentar compartir la pantalla. Que es que, o sea, son cosas que son tan triviales hacer en un PC Será. y aquí en estas máquinas fantásticas. Encima estoy con los cascos con reducción de ruido, no oigo nada. A ver, ya, fuera. Creo que en otro momento será, ¿vale? Porque no quiero perder el Sí, tiempo de no, todo el mundo. envíame el proyecto y le echamos un ojo y lo vamos viendo y Vale. también luego os lo subo con esto y lo vamos solucionando entre todos, que eso no hay Vale, problema. vale. O sea, mi idea era simplemente marcar los componentes que actúan como destino de doc, pues poner Sí, etiquetas. ¿Vale? Les puse variables públicas de tipo etiqueta, luego los hice por materiales. Un vale, poco sí, reproducir lo nosotros. que habías hecho para anclarlos de esa forma. Ya te Vale, lo he hecho, ¿vale? sí, sí. Nosotros en el juego usamos mucho etiquetas, pues porque con las etiquetas vas diciendo este sí, o dos giros, y que Ya. te vaya contando eso. O sea que, perfecto. Bueno, pues muy bien, muchas gracias. ¿Alguna cosilla más por ahí? Por mi parte no, David. Vale. No, eso ya. eh, yo creo que ya la idea es como dice Juan, ¿no? Que vayáis probando, vayáis viendo que funciona, que no, y vamos. O sea, nos los vais mandando, lo vamos viendo. Si hay algo que contarlo más así, pues lo profundizamos en eso. Yo creo que eso puede ser lo interesante, ¿no? Eso ya como veáis vosotros. Sí, sí, sí. Porque se aprende haciendo.
Sí, porque al final llega un momento en el que hay que cacharrear, porque si no, por mucho que te cuenten. Y Pues hoy, si quieres, puedes cortar, ¿no? La grabación, quizá. vale, sí. Lo. Ahí está.